Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Grande y poderosamente. Ok. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y vamos a orarle a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ok. Gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor, con la cual tú nos has alcanzado hasta este día, Señor. Quiero darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, fluyendo en este lugar. Hemos venido a tu casa de oración para escuchar tu palabra. Queremos escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Queremos que tú nos hables a través de las Escrituras, Señor. Disponemos nuestro corazón y oramos para que seas tú dándonos entendimiento y conocimiento cada día en tu palabra, Señor. Cada día tu palabra es nueva, Señor, y sabemos que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Háblanos, oh Jehová, a través de tu palabra. Háblanos, oh Jehová, a través del mensaje de tu voz. Queremos escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Quiero pedirte que unjas mi garganta, unge mi lengua, mi voz, para predicar tu palabra con denuedo, con poder y con autoridad, bajo el respaldo y la unción de tu Espíritu Santo. Lo haré para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos. Ha llovido bastante acá en la ciudad de Cali, en Colombia. Estos días han sido muy lluviosos, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a empezar un tema hoy, mis hermanos, pero antes de empezar este tema, quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 11. El tema de hoy es el tercer templo judío. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. No, Apocalipsis 11, perdón. Apocalipsis 11, versículo 1 al 2. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis 11:1: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Aquí está hablando específicamente para el tiempo de la tribulación, donde se va a edificar el tercer templo judío. Versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos hablando, mis hermanos, de un tercer templo. Y al hablarnos de un tercer templo, que será construido luego del arrebatamiento de la iglesia, esto indica que hay un primer y hay un segundo templo. Amén. Y en esta enseñanza, hermanos, amada iglesia, quiero hacer énfasis inicialmente en el primero y segundo templo, antes de empezar a hablar el tema que vamos a desarrollar acerca del tercer templo judío. En toda la historia de Israel se han construido solamente 2 templos, y todos han sido para culto y adoración al Dios de Israel. El primer modelo fue un tabernáculo, una tienda de campaña, que Dios le mandó a hacer a Moisés en el desierto, con ciertas medidas, ciertas características. Tenía que ser recubierto de oro algunos de sus ornamentos, los utensilios, los ornamentos, los trajes que ellos tendrían que portar serían trajes especiales. Amén. Que denotaran santidad, porque aún con la santidad externa se agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún las ropas sacerdotales tienen que ser santas. Así como nosotros somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Y por eso un cristiano o una cristiana evangélica no debe de vestir como el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aún con la prenda, con el traje, tenemos que guardar santidad. Amén. Amén. Pero algún día terminó lo de Egipto,
salieron libres, fueron al desierto, y el propósito de Dios de libertar al pueblo de Israel fue para que el pueblo de Israel adorara a Dios en el desierto, para que lo adorara. Y por eso un tabernáculo, un lugar santo, unos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Ok? Pero a medida que pasan los años y el tiempo, entra el primer templo, la construcción del primer templo judío, en el año 960 al año 586 a.C., cuando fue destruido por los babilonios. Quiero centrarme en estos momentos a hablar del primer templo, ¿ok? Para que entendamos y vamos introduciéndonos en esta hermosa enseñanza, ¿ok? El primer templo judío fue construido en el año 960 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo. Fue construido el primer templo judío, conocido también como el templo de Salomón. Fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, en el año 960 antes de Cristo. Apunten las citas. Primero de Reyes, capítulo 6, del 1 al 38. Apunten las citas para que las estudien en casa. Y segundo de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 14. Ahí nos habla de las medidas, las características, cómo tenía que ser lo que Dios exigía para la construcción de este primer templo, donde Dios iba a habitar allí en Israel. ¿Ok? Este primer templo fue construido con el fin de reemplazar el antiguo santuario, es decir, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios, o la tienda de campaña que Dios le ordenó a Moisés construir en medio del desierto. El propósito de la construcción de este templo fue dar culto y adoración al Dios de Israel. El profeta Jeremías profetiza acerca de su destrucción. El templo de Salomón, hijo del rey David, fue saqueado por Chechoc I en el año 925 a.C. y fue destruido por los babilonios durante el reinado del rey Nabucodonosor II en el año 586 a.C. El templo de Salomón, o el primer templo, fue el único santuario principal para el pueblo judío y contenía en su interior el arca de la alianza. ¿Se recuerdan los dos querubines que se miraban frente a frente con sus alas extendidas, que era en oro puro, madera de acacia recubierta de oro puro, y tenía un propiciatorio donde el sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios y Dios hablaba a través del oráculo y daba mandamientos y ordenanzas al pueblo? ¿Dónde estaba ubicada el arca de la alianza? En el lugar santísimo, separado por unas cortinas, unos velos, amén, que eran gruesísimos, amén. Allá adentro también estaba contenida, ahí en esa arca de la alianza, estaba contenida la menorá, o el candelabro de oro, ahí en ese lugar santo del tercer templo. Estaba también contenida la mesa de la preposición de los panes sin levadura, que representa las 12 tribus de Israel. Panes sin levadura representa pan sin pecado, porque la levadura hace crecer, infla. Pero esto también representa a los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ok? El arca de la alianza tenía tres cosas adentro, por decir así, no cosas, tres objetos, elementos sagrados. La vara de Aarón que reverdeció, que representa la resurrección de Cristo. Tenía el maná, que representa la comida de ángel, o el alimento por el cual por 40 años el pueblo de Israel fue sustentado en el medio del desierto. El maná significa, ¿qué es esto? Y tenía las 2 tablas de los 10 mandamientos. Esos eran los 3 elementos
contenidos dentro del arca de la alianza. ¿Ok? Estaba también el altar de incienso, antes del lugar santísimo, que era el lugar de adoración, donde el sacerdote adoraba a Dios. Y de ese altar de incienso salía la nube que los iba a guiar, hablando del tabernáculo de Moisés, durante esos 40 años, en 42 campamentos, hablando del primer, no templo, sino el primer modelo que Dios ordenó para construir. Pero igualmente el primer templo judío también tenía el altar de incienso, donde el sacerdote adoraba a Dios. Amén. Amén. Eso representa la adoración. Amén. Gloria a Dios. Y allí también estaban todos los demás utensilios empleados para el servicio y culto al Dios de Israel, ahí en ese primer templo. O sea que era modelo o figura de lo que se creó en el principio, pero un poco más complejo, más sencillo. ¿Ok? El primer templo judío que construyó el rey Salomón, hijo del rey David. Ahora, ¿por qué el rey David no pudo construir templo? Porque el rey David tomó espada. El rey David derramó sangre, fue un guerrero. Entonces a él no le fue permitido construir templo, aunque fue un varón conforme al corazón de Dios. Pero Dios no le permitió construir templo, sino a su hijo, al rey Salomón. Amén. El primer templo judío se localizaba en la explanada del monte Moria, en la ciudad de Jerusalén, allí en Israel, que es el lugar santo para los judíos, porque era en este lugar, ahí en el monte Moria, donde Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Jehová. Es allí mismo en el monte Moria donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ahí en el monte Moria. Y es allí también donde Jesucristo, el Hijo de Dios, ascendió vivo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante el monte Moria, o el santo monte. Amén. Hoy día, en ese lugar, ahí en el monte Moria, está ubicado el segundo templo. Aunque estamos hablando del primer templo, que ese fue destruido en el año 586 por las tropas del rey Nabucodonosor II. ¿Ok? Y que fue en el tiempo de Nehemías y Esdras que fue reconstruido, sus pórticos, sus puertas y todo. ¿Ok? Como vamos a ver más adelante. Allí mismo en ese primer templo, en el monte Moria, donde está ubicado, en la actualidad se encuentra el domo de la roca, o la cúpula de la roca. ¿Han visto la cúpula de la roca, que es un domo como dorado en oro? Bueno, eso es un lugar de adoración, pero de los musulmanes. Exactamente, el templo, el primer templo, sus bases actualmente no se encuentran exactamente allí donde está el domo de la roca, sino en la explanada exterior, como dice la palabra. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Aquí hablando ya del tercer templo, pero estamos enfocados en el primer templo, porque el segundo templo también fue allí mismo. Amén. Y el tercer templo va a ser construido allí mismo, en el monte Moria. Amén. Así que en ese lugar se encuentra en la actualidad el domo de la roca, o la cúpula de la roca. Se encuentra también la mezquita de Al-Aqsa, que estos dos lugares son sagrados para el pueblo musulmán. Son lugares de adoración para los musulmanes. Recordemos que los musulmanes son hijos de Abraham también, pero son hijos de Abraham con la sierva de su esposa, de Sarai, que se llama Agar, o se llamaba Agar. Porque es que ellos se cansaron, tanto Abraham como Sarai, de esperar la promesa. La esperaron durante 25 años y nada que venía la promesa de Israel, que era su primogénito, el que ellos esperaban, el Isaac.
Entonces, cuando la gente quiere ayudarle a Dios, se mete en problemas. Y entonces algún día le dice a Sarai: ve, mi hijo, ¿no has considerado a mi esclava, a mi sierva Agar? Mira, es hermosa, joven, de buen parecer. Conócela, allégate a ella, saquémosle descendencia. Y el viejito, ni corto ni perezoso, viendo a esa muchacha tan joven, se allegó a ella. Y de allí, mis hermanos, entre Abraham y Agar, la egipcia, nace su primogénito llamado Ismael. Ismael significa él escucha o él oye. Más adelante, Ismael no hacía sino asolar. Cuando ya nace ya verdaderamente la promesa de Israel, que es Isaac, ya cuando Sarai estaba de edad avanzada y Abraham tenía por ahí 120 años, y nace este niño y fue circuncidado a los 8 días. Y entonces Ismael estaba un poquito más grandecito, y a medida que empieza a crecer Isaac, Ismael crecía un poco más porque era mayor. Y cogía Ismael y le tiraba caucherazos, piedras, iba y se escondía. Y eso están haciendo actualmente los descendientes de Ismael. Ismael asolaba y le hacían, como hoy día dicen los muchachos o en los colegios, le hacía bullying a Isaac. Hasta que llega Sarai, se molesta y dice: bueno, mi hijo, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Ya no soporto más a mi criada. Entonces finalmente Abraham determina por desterrarla, por sacarla del campamento, y empieza prácticamente a huir. Se va prácticamente Agar con su hijo Ismael, y entre ellos dos sacan descendencia. Entre ese incesto, de ahí, de esa unión entre madre e hijo, viene el pueblo musulmán. Mira el problemita por quererle ayudar a Dios. ¿Ok? Así que los hijos de Ismael, los árabes, son también hijos de Abraham. Y por eso ellos en estos momentos tienen ahí en el monte Moria, tienen el lugar de adoración más importante para ellos, que es la mezquita de Omar, o el domo de la roca. ¿Ok? Y más abajo está la mezquita de Al-Aqsa, que son lugares muy sagrados para los musulmanes. En ese lugar también se encuentra el muro de los lamentos, un poco más abajo, donde los judíos actualmente, eso fue lo que quedó de la destrucción del segundo templo. Y actualmente los judíos, ahí en el muro de las lamentaciones, ellos claman por promesas acerca de que algún día vendrá el Mesías. Pero lo importante, amada iglesia, es que el Mesías ya vino. Por eso dice la escritura en Juan capítulo 1, versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo, a los judíos, a los de Judá. Pero los suyos, Judá, los israelitas, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y por eso Dios mandó a edificar un primer templo. Y ese primer templo fue destruido, y Dios manda a edificar un segundo templo. Manda a repararlo en el reinado de Nehemías y Esdras. Y ahora tampoco tiene segundo templo. El que reconstruyó y reparó el rey Herodes el Grande ya no está tampoco. Pero por eso es necesaria la construcción de un tercer templo. Y para los judíos, mis hermanos, esto es importantísimo, porque esto marca la pauta de la venida pronta del Mesías para ellos. Pero para nosotros el Mesías ya vino, y es Jesucristo. A los suyos vino, y los suyos, el pueblo judío, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, hablando de los gentiles, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Jesús dijo: yo he venido, en Juan capítulo 5, 43, yo he venido en nombre de mi Padre, dice Jesucristo, y no me recibisteis. Mas otro vendrá en su propio nombre, a ese recibiréis, refiriéndose al anticristo. O sea que en estos momentos
Tú y yo somos morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo solamente puede habitar en personas santas, Gloria a Dios. en personas que han aceptado al Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo: yo no os dejaré huérfanos, enviaré el otro Consolador, y Él estará en vosotros y estará con vosotros, y os guiará a la verdad, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo solamente puede habitar en su iglesia. Pero algún día la iglesia de Jesucristo va a ser removida de la faz de la tierra. La iglesia va a ser arrebatada al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una vez la iglesia sea levantada, Dios va a habitar una vez más en su templo. Pero quien va a dar la orden para la construcción del tercer templo va a ser el anticristo. Y ahí sí los judíos van a creer. Y van a decir: este es el Mesías. ¿Por qué se llama anticristo? Anticristo significa que usurpa o toma el lugar de alguien. El anticristo precisamente va a hacer eso. Va a tomar el lugar del Hijo de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que va a pasar. Y una vez la iglesia sea levantada, dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que ya está presente el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Una vez el pueblo de Cristo, la iglesia, sea quitada de en medio, el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo anticristo, amada iglesia, una vez la iglesia de Cristo haya sido llevada a los cielos, al tercer cielo, a la nueva Jerusalén, el anticristo aquí en la tierra va a dar la orden para la construcción del tercer templo de Dios. Y a la mitad de la semana 70, el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, a los 42 meses, o a los 1260 días, que es la mitad de la semana 70. La mitad de los 7 años de tribulación. El anticristo se va a sentar allí y se va a hacer pasar como Dios, se va a hacer pasar por Dios y va a pedir la adoración del mundo entero. Va a ser imagen y el mundo entero lo adorará, menos un judío, porque los judíos no adoran imágenes. Van a decir: este es un impostor, este nos ha engañado. Y ahí es cuando vendrá la persecución y la gran tribulación. El anticristo se volverá contra los que guardan el santo pacto. Y el pueblo judío, por eso dice: los que estén en Judea huyan a los montes y no vuelvan atrás. El que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Dice la Escritura claramente: y orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque es que los judíos, cuando a la mitad de la semana 70 el anticristo se proclame Dios en la tierra, a ellos les va a tocar huir. Y no solamente a ellos, sino a la descendencia de la mujer que es la iglesia, o los que se han convertido al Mesías en aquel tiempo por la predicación de los 144,000 sellados. Les va a tocar que huir a los desiertos, a los montes. Y la iglesia estará en las moradas eternas. Habrá gran tribulación acá en la tierra, cual nunca la ha habido ni la habrá, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso quedarse, mis hermanos, no se lo recomiendo a nadie. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 24: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tribulación, angustia, persecución, que vendrá ¿sobre quién? Sobre el pueblo judío. Amén. Esto va a pasar, mis hermanos. El tabernáculo de Moisés, mis hermanos, en su diseño original también preservaba el arca de la alianza, la cual contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos dados por Moisés en el monte Sinaí.
Contenía también la vara de Aarón que floreció y el maná, que significa, ¿qué es esto? O que también significa alimento de ángel. Ahora Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Juan capítulo 6. Yo soy el pan, dijo Jesús, que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo Jesucristo. Amén. El arca de la alianza, mis hermanos, luego fue traída a Jerusalén por el rey David, luego de la derrota de los filisteos. Eso está en Primero de Crónicas capítulo 15, del 12 al versículo 15. Y también está en el versículo 26 al 29. También está en Primero de Crónicas capítulo 16, del 1 al 4, donde esa arca tenía que llevarla hombres santos, en hombros santos, ya que los filisteos habían tomado posesión de ella. El arca de la alianza fue depositada desde aquel entonces en el monte Moria por el mismo rey David, sobre una plataforma de 40 por 10 metros. Tras la destrucción del primer templo, que es el templo de Salomón, en el año 586 por las tropas de Nabucodonosor II, los judíos a partir de ahí fueron llevados cautivos. Bueno, los que sobrevivieron a este asedio, a este exilio, fueron exiliados y llevados cautivos a Babilonia por más de 70 años. En tiempos del profeta Jeremías sucedió esto. Y bien recordemos que fue el mismo profeta Jeremías quien profetizó acerca de la destrucción del primer templo. Durante todo este tiempo, los judíos, por esos 70 años, entran en una diáspora, en una dispersión, donde son esclavizados y son exiliados a Babilonia. Ellos quedan sin templo. Y es allí cuando aparece en escena el plan de Dios, el propósito de Dios para edificar ese primer templo. Y es el profeta Nehemías, el profeta Nehemías y Esdras, quienes reparan los muros asolados y destruidos de la ciudad de Jerusalén, juntamente con sus 12 puertas. Apúntese Nehemías capítulo 3, del 1 al 32. Y es que cuando los judíos tenían ánimo para la reconstrucción y reparar las puertas del templo, las 12 puertas, vino Sanballat, Tobías el amonita y el árabe, y hacían escarnio de los judíos, y se burlaban de ellos, y decían: no, si por aquí pasa una zorra, hasta la tumbará. Estos débiles judíos, ¿qué pretenden hacer? Se burlaban porque estaban construyendo el lugar santo para adorar al Dios de Israel. Así es cuando Satanás se da cuenta que tú estás metido en la obra y quieres hacer la obra bien para con Dios. Él va a buscar la forma de hacer escarnio, de meterte desánimo, de asolarte, para desanimarte, para que no continúes con la obra. El pueblo judío pasó por esto. Pero finalmente el pueblo judío repara los muros, repara las puertas asoladas, las 12 puertas, edifica los muros y levanta ese primer templo que fue destruido, y se convierte en un segundo templo. La Biblia en Lucas capítulo 21 nos habla del tiempo de los gentiles. En Lucas capítulo 21, ya les digo el versículo 24, dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Mis hermanos, siempre que el pueblo de Israel pecaba, siempre que el pueblo judío hacía lo malo ante Dios, Dios siempre tenía dos formas de castigarlos. Número uno, a través del exilio, o la dispersión, o la diáspora, o dispersión de la nación por todas las naciones de alrededor. Esa es una forma de Dios castigar al pueblo. Y la otra forma era con el exterminio de casi toda la población de Israel. Siempre quedaba un remanente, pero siempre eran expulsados.
Siempre que el pueblo pecaba, el templo era destruido y ellos eran dispersos por todas las naciones del mundo o los países de alrededor. ¿Ok? En Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 al 66, Deuteronomio 28, que nos habla acerca de la consecuencia, de las maldiciones por abandonar el pacto. Nos habla primero inicialmente de las bendiciones de la obediencia, del versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio hasta el versículo 14, y del versículo 15 hasta el versículo 68 nos habla de las consecuencias de la desobediencia, de pecar, de apartarse de Dios, porque apartarse de Dios, mis hermanos, trae consecuencias, y no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, la iglesia. Por eso dice la Escritura, no es bueno apartarse de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 63 al 66, Dios profetiza, o Dios habla a través de su profeta en aquel tiempo, Moisés, y dice lo siguiente, verso 63: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Mire que dice que la nación será arrancada, serían desterrados de su lugar de origen, de su patria ancestral. Eso es una consecuencia, ¿por qué? Por apartarse de Dios. Versículo 64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conocisteis, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Mira que el pueblo de Israel, conociendo al Dios invisible, a Hachén, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando pecaba, terminaba por servirle al leño y a la piedra, como el católico, sirviendo a lo creado, no al creador. Versículo 65: y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Miren, mis hermanos, que no es bueno apartarse de Dios. Por eso en la Biblia vemos 3 diásporas, o 3 destierros, o 3 dispersiones del pueblo judío por todas las naciones de alrededor. Y vamos a empezar a estudiar una por una. ¿Ok? En Lucas 21-24 nos habla de que la ciudad santa sería hollada por los gentiles, hablando de los tiempos futuristas, ya para los tiempos cuando la iglesia no va a estar en la tierra. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Aunque esto pasó, mis hermanos, también cuando se destruye el segundo templo judío en manos del emperador romano Tito Flavio Vespasiano en el año 70 de nuestra era. Se cumple también esta profecía, y se cumple lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 del 1 al 3, cuando Jesús entra al templo y los discípulos le piden señal acerca de su venida y del fin del siglo. Y Jesús le dice, mostrándole las edificaciones del templo, le dice: ¿veis todo esto? Mostrándole el templo físico, el segundo templo, el de Herodes, el que Herodes reconstruyó, que es el mismo segundo templo. ¿Veis todo esto? De cierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió
en el año 70 después de Cristo, es decir, a los 37 años después de que Jesucristo nació y fue y murió en la cruz por ti y por mí. A los 37 años se cumplió esta profecía, literalmente. Y eso lo vamos a estudiar cuando entremos a estudiar el segundo templo judío. No me quiero adelantar. La razón por la cual el tiempo de los gentiles está en plural se debe a que hay para aquel entonces 4 reinos implicados: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Después de la invasión del rey Nabucodonosor II y de la destrucción del primer templo judío, que es el templo de Salomón, Israel, mis hermanos, queda sin templo. Ellos quedan en el exilio de Babilonia por 70 años. Son llevados esclavos. Esto es lo que conocemos como la segunda diáspora judía. Pero vamos a hablar de las 3 diásporas, así rápidamente. Primero definamos qué es una diáspora. Una diáspora, hermanos, es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la comunidad o el pueblo de Israel. Haciendo pues énfasis en lo que nos compete a nosotros, que es el estudio del pueblo de Israel. Así que la diáspora es la dispersión de un pueblo o comunidad por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos, después de la destrucción del reino de Israel en el siglo VI antes de Cristo, casi rayando el siglo VI, porque el primer templo fue destruido en el año 586, ya rayando el siglo VI antes de Cristo. La diáspora judía, amados hermanos, o exilio, se refiere a la dispersión de los hijos de Israel y de los hijos posteriores fuera de lo que se considera su patria ancestral, que es la tierra de Israel, y de las comunidades constituidas por ellos en todo el mundo. Que eso fue lo que pasó también cuando se destruyó el segundo templo. Y desde ahí, desde que se destruyó el segundo templo, es cuando viene el exilio de Edom o el exilio romano, cuando los judíos, a partir del año 70 hasta el año 1948, es decir, ellos quedan 1878 años errantes, dispersos por todas las naciones del mundo. O sea que una dispersión es el destierro número 1 de los judíos lejos de su patria ancestral. Y es a partir de ahí que el pueblo de Israel es disperso por todas las naciones del mundo. Por eso vemos 10 tribus de Israel que están perdidas. Hay una tribu que es Judá, que son los que se quedaron allí. Son los judíos ortodoxos. Por eso en la parábola del hijo pródigo vemos un hijo que se va y vemos un hijo que se queda. Y el hijo que se va es Efraín, que es el menor. Y Efraín, dice la Biblia en Oseas capítulo 4, 18, me corrigen por favor, dice: déjalo, porque Efraín ha sido entregado a los ídolos. Los ídolos, la idolatría, el paganismo. Hay mucho judío disperso por todo el mundo, y mucho judío o gente que tiene descendencia o genes judíos en estos momentos están sirviendo al palo y a la madera, y hacen parte del pueblo de Dios, pero están perdidos. Por eso en Oseas capítulo 8, vamos un momento, Oseas capítulo 8, 4:17, pastor. Efraín es dado a ídolos, déjalo. sí, Oseas 4, 17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Tremendo. Y en Oseas, a ver, veo por acá Oseas también, capítulo 8, versículo 11, dice: porque multiplicó Efraín
altares para pecar, hablando de la idolatría del paganismo, y tuvo altares para pecar. Entonces en la historia, en la parábola del hijo pródigo, vemos un hijo menor que representa a Efraín, que es el que le pide la herencia a su padre, y el padre les da, no dice que le da solamente al menor, que representa a Efraín, no le da solamente la herencia a él, sino a los dos les reparte la herencia. Y no era común visto que un padre en vida repartiera la herencia, sino cuando muriera. Y hasta hoy en día es así. Entonces el hijo que se queda, el mayor, representa a Judá. Judá es Israel. Ahí están, ahí vemos los judíos ortodoxos. Ahí lo vemos en el muro de los lamentos, clamando y orando y metiendo promesas en el muro de las lamentaciones, correspondientes a las promesas que hablan acerca de la venida de un Mesías, de un Salvador. Y ellos siguen esperando al Mesías. Y ellos reclaman promesas del profeta Jeremías, que escribió en el libro de Lamentaciones, que habla acerca de la venida del Mesías. Por eso para los judíos es indispensable y de gran importancia la reconstrucción del templo. Porque el tercer templo indica que el Mesías está a las puertas, el Mesías está cerca. Pero nosotros bien sabemos por el Espíritu Santo y por la palabra que el Mesías vino hace 2019 años y murió por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, a los suyos vino, a su pueblo, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tú y yo, al recibir a Cristo y al recibir por ahí derecho el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. No se puede edificar un tercer templo con la iglesia presente en la tierra. Es necesario que la iglesia sea levantada para que el anticristo descienda al reino de las tinieblas y el anticristo dé la orden para la construcción del tercer templo, donde él mismo se va a sentar y se va a proclamar como Dios en la tierra. Mis hermanos, en términos de la Biblia hebrea, el término o la palabra exilio indica el destino de los israelitas que fueron llevados al exilio del reino de Israel durante el siglo VIII antes de Cristo y del reino de Judá durante el siglo VI antes de Cristo. Durante el exilio, los hijos de Judá, de Israel, porque Efraín fue entregado a los ídolos, los hijos de Judá empezaron a ser conocidos como judíos de Judá. ¿Vieron bien la palabra judío? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Mordejai? Mordejai era el judío en los tiempos de la reina Esther, en los tiempos de Nehemías, cuando ellos estaban empezando a edificar el muro, estaban en vísperas de edificar el muro. ¿Ya? Mordejai el judío, es decir, Mardoqueo, en el libro de Esther, capítulo 2, del 5 al 6, es la primera mención bíblica del término judío. Ahí aparece por primera vez la palabra judío. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar un poco del exilio asirio, el primer exilio, para que entendamos un poco. Quiero que esta enseñanza quede muy bien enseñada. Eso es importante que lo entiendas, para que también entendamos los tiempos proféticos que estamos viviendo, y que el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, es inminente, está cerca, está a las puertas. ¿Qué más que ya nació la vaca roja? Que va a ser el primer sacrificio en el tercer templo. Pero vamos a conocer un poco acerca de los 3 exilios que han habido hasta el momento. Desde el año 722, en el siglo VII antes de Cristo, es decir, 722 años antes de que naciera Jesús, ahí en el pesebre, ocurrió el primer exilio, el exilio asirio. El segundo exilio fue en el año 586. El primer exilio duró 22 años. El segundo exilio, que es el exilio babilónico, donde fue destruido el primer templo en el año 586 y fueron ellos llevados a la cautividad allí en Babilonia,
ese exilio duró 70 años. Y el tercer exilio, que fue en el año 70 de nuestra era, o sea, 37 años después de que Cristo muere en la cruz, ¿ya? A partir de ahí, mis hermanos, los judíos quedan dispersados por todas las naciones. Ese es el exilio de Edom, o el exilio romano. Cuando las tropas romanas llegan a Jerusalén, sitian la ciudad, violan a las mujeres, destruyen el templo y le prenden fuego, y se cumple la profecía que Jesús había dicho 37 años antes acerca de la destrucción de este segundo templo, que no quedará piedra sobre piedra hasta que no sea derribado. O sea que en el momento, desde que ellos se quedan en el año 70 sin templo y sin patria, porque fueron dispersos por todas las naciones del mundo, desde ese tiempo hasta el año 1948, un 14 de mayo, han transcurrido o transcurrieron 1878 años, que ellos estuvieron dispersos por todas las naciones. Hasta que en el año 1948, ese día 14 de mayo, Israel acaba de cumplir 70 años. Desde esa fecha, del año 48, ya el 2019, ya por estos días, ya se acerca el 14 de mayo, pero del año 2019, y ya estamos hablando de 71 años del reverdecimiento de la higuera, Israel. 71 años. Y Jesús dijo: no pasará, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, vengo pronto. Amén. Y Jesús está hablando de las guerras, rumores de guerras, de los terremotos, y dice en Lucas capítulo 21, 9, y grandes terremotos. Y dice también: habrán pestilencias y habrán muertes. El versículo 11, 21, 11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Nos habla también acerca de lo que se cumplió en el año 70, versículo 24. También nos está hablando de que habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y está hablando el Señor acerca de que cuando estas cosas comiencen a suceder, sabed que vuestra redención está cerca. Y es cuando les hablan acerca de la higuera de Israel. Dice también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, la higuera es Israel. La higuera brotó en el año 70 de nuestra era. En el año 1948, de nuestra era. Hace 71 años brotó la higuera de Israel. Ahí nació, surgió la nación de Israel como una nación independiente. Y de aquí está diciendo: cuando brotan, mirad la higuera y todos los árboles, cuando brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano, que es Cristo, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación, 70 años. Salmo 90, 10. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, desde el año 1948 hasta nuestro año, en el que estamos viviendo ahora, 2019, han transcurrido ya 71 años. O sea que ya el 14 de mayo del año 2019, que está cerquita, quedan como 4 días, estamos hablando de otra generación. Y Jesús está hablando: no pasará esta generación. O sea que el arrebatamiento está cerca. Entre 70 y 80 años nos habla de una generación. Con esto no decimos fechas, porque no podemos decir fechas. Cristo viene tal día, a tales horas, no. Del día y la hora nadie sabe,
sino solo mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles. Amén. Pero Jesús ya sabe, y Él dijo: he aquí, vengo pronto. Amén. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me estoy adelantando un poco, pero vamos a estudiar el primer exilio. El exilio asirio en el año 722 a.C. Este fue, mis hermanos, el primer exilio. Y fue la expulsión del reino de Israel, que en aquel tiempo se conocía como Samaria, por Tiglat-Pileser III de Asiria, era un rey, en el año 733 a.C. y su finalización por Sargón II con la destrucción del reino en el año 722 a.C., después del final del asedio de 3 años que Salmanasar V comenzó en Samaria. Es ahí cuando aparece el profeta Job, la cautividad de Nínive. La cautividad de Nínive es la denominación tradicional de los hechos narrados en la Biblia, según los cuales los israelitas del reino septentrional de Israel, regido en este momento por Pekag, fueron deportados a Nínive tras la conquista de su territorio por el imperio asirio bajo Tiglat-Pileser III y Salmanasar V. Los posteriores reyes asirios, Sargón II y su sucesor Senaquerib, dieron fin al exilio que duró 22 años a partir del año 733 a.C. El pueblo del reino del norte de Israel fue llevado al exilio después de su derrota por los asirios y la caída de Samaria. Los israelitas fueron transportados a Asiria en etapas, comenzando por los estratos superiores de la sociedad, y fueron reemplazados por inmigrantes de otras partes del imperio asirio. Las 10 tribus perdidas de Israel se originaron en este cautiverio. Los israelitas tuvieron que compartir su tierra con estas personas cuando regresaron del exilio después de la caída de los asirios. Es allí cuando surge el pueblo samaritano, porque los samaritanos también son judíos, pero ya mezclados con los asirios, ¿ok? El segundo exilio es el que hemos venido hablando, el exilio babilónico. El exilio asirio duró 22 años, que ellos fueron cautivos. Los judíos fueron cautivos por los asirios, ahí en Siria. Y el segundo exilio es el exilio babilónico, que fue en el año 586, tras la destrucción del primer templo por Nabucodonosor II. El segundo exilio fue el exilio babilónico, el cual continuó con el exilio de una parte de la población del reino de Judá en el año 586 a.C. El exilio en Babilonia terminó después de 70 años con la declaración del rey Ciro en el año 538, con la orden de construir también el primer templo, de reparar las columnas, los postes y los muros y las 12 puertas. Así que el exilio en Babilonia terminó después de 70 años con la declaración del rey de Ciro en el año 538 a.C., de que a los judíos exiliados se les permitiera regresar a Jerusalén y construir el segundo templo, porque el primero fue destruido por los babilonios, allí en Yehud Medinata, una provincia autónoma del pueblo Arqueménida, tras el asedio de Jerusalén en el año 63 a.C. El reino asmoneo se convirtió en un protectorado de Roma, y en el año sexto después de Cristo se organizó como la provincia romana de Judea. ¿Ok? O sea, 600 años antes de Cristo es cuando aparece el nombre Judea o judío por primera vez, en los tiempos de la reina Esther y Mardoqueo. El tercer exilio es el exilio romano, o también llamado el exilio de Edom, que ha durado hasta el año 1948, duró 1878 años.
que ellos fueron dispersados por todas las naciones del mundo. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano en el año 66 después de Cristo, durante el periodo conocido como la Primera Guerra Judeo-Romana, que culminó con la destrucción de los judíos o de Jerusalén en la revuelta de los celotes en el año 70 después de Cristo, cuando entra el emperador Tito Flavio Vespasiano a la ciudad de Jerusalén, sitia la ciudad, viola a las mujeres, prende fuego en el templo, mata a los sacerdotes, y fue tanta la codicia de ellos, de los romanos, que picaron el oro que se mezcló con las piedras del templo, porque el templo fue quemado, y es ahí cuando ellos por su codicia se llevan ese oro ahí en los hombros para Roma. Y es cuando Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió. ¿Ok? Durante el asedio de los romanos, ellos destruyeron el segundo templo y la mayor parte de Jerusalén. Jesús profetizó esta destrucción en Mateo capítulo 24 del 1 al 2. Ahí pueden ubicarlo, ya lo dijimos. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía ya cumplida en el año 70 de nuestra era. Mis hermanos, este evento marcó el inicio del tercer exilio, el exilio romano o el exilio de Edom, en el cual líderes y élites judías fueron exiliados, asesinados o vendidos como esclavos. A lo largo de la gran parte de la historia judía, la mayoría de los judíos vivieron en la diáspora, y en el año 132 después de Cristo, los judíos bajo el mando de Bar Kokhba se rebelaron contra Adriano. En el año 135 después de Cristo, el ejército de Adriano derrotó a los ejércitos judíos y la independencia judía se perdió. Como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén en Aelia Capitolina. Aelia representa al dios Sol. Aelia Capitolina, así se le colocó el nombre de Jerusalén en aquel tiempo, en honor al dios Helio, al dios Sol. Y convierte la ciudad de Jerusalén en una ciudad pagana y prohibió a los judíos vivir allí. Judea y Samaria pasó a llamarse Siria Palestina, que realmente e históricamente no existe. O sea, Palestina es un nombre que le dieron los romanos a Israel, pero Israel siempre ha sido Israel. De hecho, hasta el rey David tiene las cartas en las cuales él compró la era. ¿Ok? A ver si me acuerdo la cita por acá, o si no se las debo. Creo que está en Crónica o en Reyes, pero si no está, no nos detengamos ahí. Bueno, se las debo pendiente. El hecho es que el rey David tiene los documentos. Él tuvo los documentos y están escritos en la palabra, donde él compró la era. ¿Ok? Él la compró. ¿Ok? Y se la iban a regalar parte y él dijo: no, yo no recibiré nada que no me haya costado sacrificio. Y él compró la era. O sea que la tierra de Israel pertenece a los judíos. Los palestinos no son más que sirios, ¿ok? No son judíos, con mezcla de árabe y bueno, tanta cosa allí. El nombre Palestina fue dado por el Imperio Romano, fue dado por los romanos, precisamente por un papa, en honor a uno de los 7 montes donde se encuentra la ciudad de Roma. Por eso Roma se conoce, o la ciudad de Roma se conoce como la ciudad de los 7 montes, o Septim Montum, o lugar de las 7 colinas, o ciudad de las 7 colinas. Y el monte Palatino, que es uno de los 7 montes donde está ubicada la Gran Ramera, la ciudad de Roma, donde está el Vaticano. De hecho, la palabra Vaticano viene de la palabra
vaticinar, adivinación, hechicería. De ahí viene la palabra Vaticano. Y la palabra Palestina proviene del latín Pelestín y del griego Palestín o Filistea y del hebreo Pelesh, que significa tierra filistea según ellos. Pero en honor a la verdad, los filisteos desaparecieron alrededor del año 600 antes de Cristo. O sea, los últimos filisteos que quedaron fueron en la época de Goliat, cuando los judíos derrotaron a los filisteos. Y aún los 4 hermanos de Goliat también fueron destruidos, que eran paladines gigantes. Ellos atribuyen que Filistea es la misma Palestina, pero no. Palestina. Pastor, lo del rey que compra a... Sí, recuérdame. Sí, primera de Crónicas. Crónicas. Primero de Crónicas, sí, yo sí. 24. Vamos a leerla. Buen dato. Me gusta eso que me corrijan o cuando me queda algo pendiente. Menos mal que hay gente que estudia la palabra, gloria a Dios. 21, 24, sí. Amén. Aquí está perfectamente. Aquí yo estaba buscando 2 de Samuel, capítulo 24. Pero vamos a leer las dos. Primero de Crónicas 21, 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el precio de 600 siclos de oro. Mira que aquí está el precio por la cual David compró la era. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que se ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, que representa a Cristo, porque el ángel de Jehová es Cristo, y este volvió su espada, a la vaina. ¿Cuántos dicen amén? Y leamos la que dice en 2 de Samuel 24. A ver si me acuerdo por acá. Segunda de Samuel 24, aquí está. Mire lo que dice desde el versículo 21. Y Araúna dijo: ¿por qué viene a mí, señor el rey, a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien te pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y miren lo que dice el 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces, subraya esto por favor, entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y esto nos lleva al Salmo capítulo 105, del 8 al 11. Salmos capítulo 105. Qué lindo es estudiar la palabra. ¿Cuántos se gozan? Amén. 105, ¿de dónde dije yo? Del 8 al 11. Del 8 al 11 dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, lo cual concertó con Abraham
y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob, imagínate, por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. ¿Cuántos dicen amén? O sea, David compró la era con precio. Ahí están las escrituras. El pueblo palestino reclama realmente una tierra que no le pertenece. Una cosa es que los judíos fueron desterrados de allí, y entonces vinieron ellos y tomaron un lugar que no le corresponde. Por eso la circuncisión tenía que ser a los 8 días de que el niño nacía. Se circuncidaba todo varón, y la circuncisión para los judíos era totalmente prepucio abajo, a diferencia de los ismaelitas o de los árabes, que también se circuncidan porque son hijos de Abraham. La circuncisión de ellos es hasta la mitad. ¿Qué indica esto? Que ellos no son merecedores de la heredad de la tierra, y que la tierra ellos la iban a ocupar por algún tiempo, no por siempre, porque la tierra pertenece ¿a quién? A Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Realmente los palestinos no tienen, si tú vas a ver los libros de historia, la moneda de ellos, cultura, su comida predilecta o tradicional, nada de esto existe en la historia, porque realmente no aparece. Hablando de los palestinos, que supuestamente argumentan muchos que son de la tierra de Filistea, pero los filisteos desaparecieron 600 años antes de Cristo. O sea que la tierra de Israel es de Israel y punto. Gústele a quien le guste. Amén. Vamos a hablar acerca del segundo templo judío. Vamos a ver si terminamos esta parte, para que avancemos sobre este tema y ya dejemos la parte del tercer templo como tal para la otra semana. Me perdonan el tiempo hoy, pero necesitamos terminar esta enseñanza. Gloria a Dios, para que avancemos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido, porque ya mucho de lo que se va a decir ya lo hemos dicho. Vamos a hacer un recuento y avanzar rápidamente. Gloria a Dios. Entonces ya quedamos claros con los exilios, ¿no? El primer exilio, el exilio de Asiria, en el año 722. El segundo exilio fue el exilio de Babilonia, en el año 70. En cada exilio los judíos fueron desterrados. En el exilio asirio o en la diáspora, la primera diáspora, fueron exiliados o dispersados o desterrados por 22 años. En la segunda diáspora, el segundo exilio, ellos fueron desterrados de su tierra natal, que es Israel, y fueron esparcidos en Babilonia durante 70 años. Y en el tercer exilio, que es el exilio romano o el exilio de Edom, ellos llevan ya 1878 años, hasta el año 1948, porque ahí ellos retomaron la tierra de Israel otra vez, volvieron. No fue que se la dieron, no, ellos recuperaron lo que les pertenece en el año 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi. Ahora, para que no se me olvide, acerca del Holocausto nazi, que fue un genocidio donde más de 6.100.000 judíos murieron en cámaras de gas, torturados, en prisiones, ahí encarcelados, donde no les daban ni alimento, se le veían hasta los huesos. Eso fue prácticamente, mis hermanos, que el siervo Moisés, siervo de Jehová, profetizó en Deuteronomio, a ver, recuerdo, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Quiero que me acompañen, porque incluso ahí está escrito eso también. Del 32, versículo 18 al 28. 32, 28. Para que apunten estas citas y no crean, si es que de pronto no las sabían, perdón, ¿ok? Si de pronto no tenían esto presente. Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos
y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recuerden, ellos me volvieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Imagínate, los alemanes. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre. Mire, consumidos serán de hambre. Aquí en el versículo 24 hasta el 28 empieza a describir prácticamente lo que fue el holocausto nazi. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera devorará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Mira que está hablando de las cámaras de gas. Esto hace referencia a las cámaras de espanto. Y ellos los engañaban que los iban a meter allí que para que se dieran una digna ducha. Mentiras. Prendían los gases y ahí eran asfixiados, muertos. No importando que fueran mujeres en embarazo, hombres, adultos, niños, niñas, en fin, ancianos. Por fuera desolará la espada, es decir, la guerra. Y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano o anciano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. ¿Saben, mis hermanos? Una declaración que habla Mateo capítulo 27, el porqué de tanta violencia en Israel y por qué les ha caído tanto juicio, hablando de la gente que tuvo que vivir, los judíos que tuvieron que vivir este exterminio, este casi exterminio por los nazis. En Mateo, a ver, recuerdo la cita, creo que es 27, Mateo capítulo 27, porque ellos rechazaron, ellos se olvidaron de la roca que los creó. Por eso en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste. Por eso dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a la iglesia, a los gentiles, los que somos de la tribu de Efraín, que algún día servimos al leño y al palo, y que tuvimos altares para pecar, pero que algún día nos predicaron la bendita palabra de Dios y nos arrepentimos. A ellos, a los que me recibieron, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Indiscutiblemente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y por ahí ha salido una falsa doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. Eso es totalmente falso, mis hermanos. Totalmente falso. Porque la iglesia nunca podrá reemplazar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios y punto. La iglesia es el segundo pueblo de Dios. Es su segundo ejército. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que esa doctrina del reemplazo es totalmente falsa y antagónica a la palabra. ¿Ok? Mateo capítulo 27, a ver, recuerdo el versículo 25. Pero leámosla desde el 22. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado.
Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. ¿Quiénes gritaban? Los judíos. ¿Incitados por quiénes? Por los sacerdotes fariseos. Ahí tenían a dos: a Jesús, el justo, y tenían a Barsabás, o Barrabás. Barrabás, gracias. Bueno, ahora aquí tengo el hijo que me corrige. Barrabás. Barsabás es otro, ese era un candidato con Matías para la elección del reemplazo de Judas en Hechos capítulo 1. ¿Ok? Entonces estaba Jesús y estaba Barrabás, el justo y el injusto. ¿Y qué decían acerca de Jesús? Sea crucificado. ¿Y qué decían acerca del reo? Suéltenlo, ¿sí o no? Entonces mira lo que dice el versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato, que es el gobernador, que nada le adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sí o no? ¿Y qué dice el verso 25? Y respondiendo todo el pueblo ¿de qué? De Israel. Ahí estaban los judíos. Miren cómo ellos se echan la soga al cuello. Y dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa es la consecuencia. Ellos prácticamente se maldijeron, se automaldijeron. Dice que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es tanta violencia que se ve en el Medio Oriente. Por eso los judíos tuvieron que pasar por incluso el holocausto nazi. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí está. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sea crucificado. Mas a todos los que le recibieron. Porque Dios quiere siempre habitar en medio de su pueblo. Y el pueblo de judío rechaza al Mesías y lo sigue esperando hasta el día de hoy. Pero nosotros, los gentiles, algún día nos arrepentimos y Dios mora en nosotros. Pero este templo, mis hermanos, esta morada que somos tú y yo, que somos templo y morada del Dios viviente, como dicen 2 de Corintios capítulo 7, 14 o 6, 14, vamos a ver cuál es. 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué dice el 16? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, la iglesia. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Así que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, son aquellos que son llenos del Espíritu, y que el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, levanta tu mano. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Dios. Como dijo: andaré y habitaré entre ellos y seré su Dios. Pero nosotros, hermanos, algún día seremos levantados. La iglesia subirá a las moradas eternas. El anticristo descenderá y dará la orden para la construcción, como dice Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 2, la construcción del templo de Dios. Porque ahí los judíos van a hacer sacrificios, van a hacer los rituales, van a quemar los inciensos, van a hacer el culto de adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos siguen esperando al Mesías. Y el anticristo va a aprovechar esa ignorancia de ellos, que siguen esperando al Mesías, y a la mitad de la semana 70 se va a decir: ahora yo soy Dios aquí en la tierra, adórenme a mí. Yo soy Dios, yo soy Jesucristo, yo soy el Mesías. Y lo va a engañar por 3 años y medio.
La tribulación va a durar 7 años. Y ellos van a hacer sus sacrificios durante 3 años y medio, los judíos. Pero en la mitad de la semana 70, ¿qué va a hacer el anticristo? Según Daniel capítulo 9, 27. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. Y se vendrá contra los que guardan el santo pacto. Por eso los judíos van a tener que huir a los montes. Porque vendrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de ellos mismos, de los judíos, aquellos días serán acortados. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a hacer la otra parte, pero dejémoslo para otra semana. Yo no tengo afán. Dejémoslo allí por el tiempo. ¿Ok? No sé cuánto tiempo yo voy predicando, pero calculo que ya es hora. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces la otra semana más bien vamos a hablar del segundo templo judío. ¿Ok? Por ahora dejémoslo allí. Bendito es el nombre de Jesús, que esto es una enseñanza, hermanos, maravillosa. Yo no sé, pero yo me gozo en la palabra. Yo no sé usted, hermano, pero yo me gozo en la palabra. Porque todo esto, mis hermanos, tiene que cumplirse. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad y la honra que tú me das de presentar un evangelio puro, santo, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos levanta, Señor. Es tu palabra la que nos fortalece. Es tu palabra la que nos anima a continuar, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos da vida, Señor. Y es por tu palabra, Señor, que hoy estamos aquí, hambrientos y sedientos de ti, Señor. Sácianos, amado Cristo, de la gloria a través de tu palabra, Señor. Llénanos cada día del entendimiento, Señor. Y como dice Daniel capítulo 12, del 1 al 3, que seamos entendidos en los tiempos proféticos, porque estamos viviendo tiempos finales, Señor. Y en cualquier momento tú levantarás a tu novia, tú regresarás por una novia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, para presentártela a ti mismo, Señor, como esa novia inmaculada, Señor, que allá en las bodas del Cordero será tu esposa, Señor, y ahí nos casaremos contigo, Señor. Señor, ayúdanos a guardarnos en obediencia, en santidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra que nos has hablado, Señor, y permite que podamos compartir a otros, Señor, estas verdades, que podamos aún compartir este video, Señor, esta enseñanza, Señor, y que podamos apropiarnos de tu palabra, Señor, para ser, como dijo Daniel, entendidos en los tiempos. Yo te doy gracias y te pido que bendigas a los hermanos que han venido, a los que no han venido y que quizás nos están escuchando a través del Facebook, Señor, en directo, o por la enseñanza que va a quedar ahí grabada. Yo te pido que lo bendigas grandemente y poderosamente. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por este tiempo que nos das de conocerte cada día más a través de las Escrituras. Te pido que nos lleves con vida y con bien, que nos guardes, Señor, que nos protejas, que nos cubras con tu sangre preciosa y nos limpies de toda maldad y de toda iniquidad, y que limpie nuestras vestiduras, Señor, porque queremos estar limpios delante de ti. Te damos gracias, Padre, en el poderoso y santo nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Dale alabanzas al Rey que vive, al Rey de la gloria. Cristo vive y Cristo viene pronto, amados hermanos. Amén.